Hola, mi nombre es Manuel Chirino y en este video estaremos hablando acerca de la fertilidad de los suelos para la producción agrícola y para la producción de alimentos. En muchas regiones agrícolas, la disminución de la fertilidad de los suelos es un problema crítico que afecta a la producción de cultivos. Esto puede deberse a prácticas agrícolas insostenibles, tanto también como la erosión y el cambio climático que enfrentamos hoy en día. Pero es fundamental entender cómo mejorar y mantener la fertilidad de los suelos para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la fertilidad del suelo, primero que todo tenemos que hablar de las condiciones de suelo. Y aquí hay dos características que son importantes. Entre ellas es la textura y la estructura. Son dos cosas muy distintas. La textura de los suelos, estas pueden ser textura arenosa, textura limosa o arcillosa. Mientras que la estructura del suelo complementa estos tipos de textura. No sé si me doy a entender. Quiere decir que la estructura del suelo puede estar estructurada por textura como arena, limo o arcilla, y de ella depende los tipos de suelo. Por ejemplo, nos encontramos en varias unidades de producción, en muchos de los casos, suelos que son tipo arenoso, franco limoso, franco arcilloso o limoso arenoso. En fin, estos nombres se dan a las condiciones o al tipo de suelo. Estos nombres se dan al tipo de suelo acorde a cómo están ellos estructurados o el porcentaje que tiene tanto de arena, de limo o de arcilla, lo cual juega un papel crucial más que todo para el tema de la recepción de agua o de absorción de agua. ¿Ya? Cuando hablamos de suelos los suelos arenosos suelen tener poros de aire más grandes, lo que permite un mejor drenaje y una mejor aireación en el suelo, a diferencia, por ejemplo, de un suelo arcilloso. Un suelo arcilloso no suele tener tantas partículas de aire o tanta porosidad en los suelos, por lo tanto, consideramos que son suelos pesados, suelos que retienen más humedad. Ahora, las propiedades químicas también juegan un papel muy crucial y muy importante en la fertilidad de los suelos. Y para empezar, para empezar a hablar acerca de las propiedades químicas, empezaremos por el pH. El pH juega un papel muy fundamental, ya que es el nivelador o lo que nos da el indicador de la acidez o la neutralidad que hay en el suelo. ¿Ya? El pH tiene un indicador que va desde la escala número 0 hasta la escala número 14. Bien, en neutralidad tenemos la escala número 7. Cuando la escala en pH es menos que 7, podemos asumir que son suelos ácidos o semiácidos. Mientras que si tenemos una escala en el suelo de un pH de 6.5, 7 o 7.5, consideramos que hay un pH neutro. Y mayor a eso es un pH alcalino o un suelo alcalino. También el 6C o la capacidad de intercambio catiónico juega un papel también muy fundamental, ya que esta es la capacidad o la interacción que hay entre la planta y el suelo para, para intercambiar, esos nutrientes o para que esté esa interacción o esa relación entre suelo y planta. Ahora bien, la capacidad de intercambio catiónico también está afectada por el pH. Mientras tengamos pH ácido, pH neutro o pH alcalino, también se verá afectada la capacidad de intercambio catiónico. Mayormente, donde hay mejor capacidad de intercambio catiónico son suelos donde el pH es neutro y donde hay suelos arcillosos, donde encontramos suelos arcillosos, ya que en la mayoría de esos suelos hay mucha presencia del elemento aluminio, del nutriente aluminio, y es este el que mayormente tiene esa interacción con la planta y con el suelo. Seguimos. Propiedades biológicas. Las propiedades biológicas también son muy importantes para la fertilidad de los suelos, y en estas encontramos más que todos los microorganismos, como bacterias, hongos, entre otros.
Es vital para la descomposición de materia orgánica y la disponibilidad de nutrientes para la planta. Y de haber tanto, obviamente vamos a encontrar una diversidad biológica en el suelo. Hay muchas personas en el área que competen o dicen que el suelo es un ser vivo. Sin embargo, no lo es, porque para ser un ser vivo tiene que nacer, crecer y reproducirse, y obviamente en su momento morir. Pero es tanta la cantidad de microorganismos, de seres vivos que habitan en el suelo, que muchas personas lo consideran como un ser vivo más. Eso lo damos como dato. Efecto de la fertilidad. En los efectos de la fertilidad hay tres características importantes. Entre esas está el clima, la topografía y las prácticas agrícolas. Cuando hablamos del clima, más que todo nos referimos a la temperatura y las precipitaciones. Hoy en día vivimos un cambio climático actual donde mayormente cuando esperamos la temporada de lluvia a veces no suele llegar, o si llega una vaguada. Entonces ese cambio climático hoy en día está afectando a los productores y a los campos, tanto también como la temperatura. Las altas temperaturas juegan un papel también muy fundamental en la relación del suelo con la materia orgánica y los microorganismos. La topografía o el relieve, por decirlo así también, es también importante. No es igual, por lo menos en los llanos venezolanos, a que los Andes mirandinos, a los Andes de Mérida, Trujillo. Eso sí me voy a entender. ¿Por qué? Porque cuando llueve, por lo menos sumado al cambio climático con altas precipitaciones, y encontramos una pendiente, el exceso de agua que cae suele o se ve propenso a que drene el suelo, a que lave los suelos, en otras palabras, que arrastre los nutrientes disponibles que puedan estar allí o los microorganismos que están allí. Entonces el suelo se ve afectado y por ende también la disponibilidad que pueda haber de nutrientes para las plantas. A diferencia de los llanos mayormente es una planicie donde se deposita el agua y bueno, mayormente tiene problemas de drenaje. Las prácticas agrícolas también son muy importantes. Lo que es la rotación de cultivos, el uso eficiente de fertilizantes y el uso eficiente de maquinaria. Mayormente, hoy en día, muchos productores utilizan mucha maquinaria en nuestro suelo. Entonces, al tiempo, vamos a encontrar problemas de erosión, vamos a encontrar problemas de compactación, y esto también va a afectar los nutrientes que estén en la planta. Los nutrientes que están en el suelo disponibles para la planta. Aquí tenemos un caso. Dice, fertilidad de los suelos francoarenosos con precipitación bimodal. Un suelo francoarenoso tiene una buena mezcla de partículas que permite un buen drenaje y retención moderada de agua. Una precipitación anual bimodal de 300 milímetros en este suelo puede ser adecuado para los cultivos como yuca, piña, palma aceitera y vid o uva. En el caso de la yuca, requiere poca agua y se adapta bien a los suelos arenosos. Obviamente, la yuca, el rubro, lo que se cosecha de la yuca son las raíces. Por lo tanto, este cultivo tiene que estar preferiblemente en un suelo arenoso para que ella pueda desarrollar un buen sistema radicular y pueda tener un buen desarrollo y obviamente tener unos altos rendimientos a la hora de cosecha. En la piña se adapta también a estas condiciones, pero preferiblemente tiene que estar en suelos bien drenados, y puede prosperar con esa precipitación de 300 milímetros de la lluvia de forma anual. La palma aceitera necesita más agua, pero puede cultivarse con riego complementario. Este punto es importante. Así como nosotros necesitamos un requerimiento hídrico y un requerimiento nutricional, las plantas también lo necesitan. Entonces, si nos cae una lluvia de 300 milímetros por año, es importante llevar un registro de qué cantidad de agua me está cayendo del cielo para saber con qué cantidad de agua debo complementar ese cultivo. Recuerden que no es lo mismo regar que echar agua. Y por último, la vid
se beneficia de suelos bien drenados para adaptarse a las condiciones secas. Ya para terminar, hablemos un poco sobre la ley del mínimo de Levy y la ley de crecimiento decreciente de Mitchell. Para ser un poco más resumido, la ley del mínimo de Levy habla acerca de que la planta necesita macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué pasa? Que a pesar de que en el suelo estén disponibles todos estos nutrientes que la planta necesite, si hace falta un macronutriente, la planta no va a obtener un buen desarrollo, no va a ser altamente productiva, no se va a desarrollar bien. Cuando hablamos de macronutrientes, los nutrientes esenciales de la planta, hablamos de nitrógeno, fósforo y potasio. Y por otra parte, la ley de crecimiento decreciente de Mitscherlich habla de que las plantas requieren un requerimiento específico en la nutrición. Un requerimiento específico en la nutrición. ¿Qué se quiere decir con esto? Por ejemplo, si una planta de yuca necesita 30 gramos de fósforo, por dar un ejemplo, necesita 30 gramos de fósforo, el que yo aplique 40, 50 o más cantidad no quiere decir que me va a aumentar, no me va a aumentar la producción o va a desarrollarse mejor la planta. No. Las plantas requieren un nutrimiento en específico y nosotros necesitamos, o nosotros tenemos que darle a la planta lo que ella necesita, ni más ni menos. Y así podemos ser más eficientes y podemos llevar una agricultura más sostenible. Muchas gracias.